لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ونبينا ومرشدنا حبيب الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Estábamos viendo hadices y bueno, por este mes hemos traído hadices que tienen que ver con el ayuno, ¿sí? Como hay muchos, por ahí nos alcanza para todo el mes. No creo, en realidad hay muchas repeticiones también, ¿no? Cuando uno se empieza a mirar, o algunos son bastante obvios. Pero bueno, quiero decir, se refieren a otros temas y son muy conocidos, no obvios. Bueno, bismillah. Acá traje 3 hadices. El primero de ellos dice: a quien ayuna Ramadán con fe y conformidad, se le perdonará lo previo de sus faltas. Y a quien vela la noche del decreto con fe y conformidad, se le perdonará lo previo de sus faltas. O sea, lo que antecedió, digamos, de sus faltas, de sus pecados. O sea, hay muchos hadices así de este tipo, ¿verdad? Por ejemplo, el hadiz que dice, hay un hadiz que dice así, dice, as-salawat al-khams, las 5 oraciones, al-jumu'ah y al-jumu'ah, del viernes al viernes, al-ramadán y al ramadán, de ramadán a ramadán, ¿sí? Y no me acuerdo qué otras cosas. Dice, digamos, son mukafirat, o sea, borran, sirven de expiación para las faltas que hay en el medio, ¿sí? O sea que bueno, en cada acto, en cada ibada, hay de alguna manera algo así. ¿Por qué les parece que es esto, digamos? Esto que lo tomo así y listo, o pienso un poco. Y si pienso un poco, ¿qué es lo que se me ocurre de esto? ¿Por qué les parece que es esto? Y hay mucha tensión, ahí hay muchos momentos, todos esos momentos son momentos de recuerdo de Allah y también como de baño. Me acuerdo de ese hadiz de bañarse 5 veces al día. Es poca suciedad la que te puede quedar después de hacer, digamos, todas las oraciones, todos los recuerdos, ¿no? Es el Hadís que dice, ¿qué os parece si pasara un río frente a vuestras casas y se bañaran ustedes en ese río 5 veces por día? ¿Quedaría suciedad? No, no quedaría suciedad. Bueno, dice, esas son las oraciones. A ver, la ibada, los actos de ibada, son como instantes en nuestra vida en las cuales nosotros nos apartamos durante unos momentos del dunya, ¿no? Y volvemos nuestra vista y nuestro corazón hacia el principio, hacia nuestro origen. Entonces, es como, digamos, si volviéramos, como si de repente en esos momentos volviéramos a acordarnos de Allah, ¿no? Y cuando nos acordamos de Allah verdaderamente, que esos son los actos de devoción en realidad, o sea, las ibadat, el fundamento de las ibadat es el recuerdo de Allah, es apartarnos de ese mundo en el que estamos sumidos y por un momento nos tornamos nuevamente hacia la qibla de la realidad, hacia la qibla del haq, ¿sí? Y en ese momento entonces se produce como una especie de restauración en nosotros, porque en realidad nuestras faltas pertenecen al reino de lo temporal y de lo transitorio, no tienen una entidad real, tienen entidad mientras uno está sumido en esa, digamos así, en esa vorágine, entonces nos pesan y nos acucian y nos vuelven todo el tiempo a la memoria, etc. Por eso dice el hadiz del arrepentimiento, el hadiz
más famoso, ¿no? Y que encierra esta verdad también. El que se arrepiente del pecado es como el que no tiene ningún pecado. Porque ¿qué significa taba, ¿sí? O tauba? Significa volverse a Allah. En el momento en que uno se vuelve, todo eso queda atrás y como que desaparece. Porque solamente tiene realidad cuando yo le estoy prestando atención y lo estoy haciendo el centro de mi vida. Por eso pasa esto en Ramadán. Acá lo aplica específicamente a Ramadán y a la noche del decreto. Establece que uno hace eso, lógicamente que esos actos se convierten en mukafirat, o sea, realmente son una expiación, borran todo nuestro historial. Si uno lo hace con imán, con fe, y lo hace realmente, lo hace por Allah, ¿no? Lo hace por Él. Acá dice, esta palabra, wahtisaban, quiere decir eso, cediendo, o sea, de conformidad con lo que Allah nos pide en ese acto y cediéndole a Él ese acto. Piensen en eso, ¿no? Es muy importante. En realidad, todo el din que practicamos tiene como objeto, cada tanto, es como si alguien viniera cada tanto, nos golpea la espalda y nosotros nos damos vuelta y decimos, mira, eso que está atrás de tu espalda ahora, que estabas mirando hasta este momento, eso no es real, ¿sí? La realidad es esta. Entonces, es como que volvemos a nuestro origen, a nuestro principio. Por eso es que nos limpiamos. Y esa suma de limpiezas, esas pequeñas limpiezas que tenemos con el din, van de alguna manera, nos van como preservando. Por un lado nos van preservando de una mayor suciedad, para decirlo mal y pronto, ¿no? Es como si uno barre todos los días la casa, qué sé yo. Por ahí no barre todos los rincones, pero por lo menos lo que se ve está medianamente limpio. Ese es el efecto que tiene el din, es volver, digamos, los actos del din, la sibadat, volvernos a nuestra realidad durante un tiempo. Bueno, el otro hadiz que está abajo dice, contó Aisha que el mensajero de Allah, alayhi rezó en la mezquita cierta noche de Ramadán y la gente rezó su misma oración. Luego rezó la noche siguiente y aumentó la gente. Luego, la tercera noche, o la cuarta, se reunió toda la gente, pero el mensajero de Allah no salió a rezar con ellos. Cuando amaneció y salió para la oración del Fajr, dijo, he visto lo que hicisteis y no me impidió salir a rezar con vosotros más que el temor a que se volviera obligatorio para vosotros rezar juntos las noches de Ramadán. Se está refiriendo acá a las oraciones supererogatorias, particularmente al Tarawih, ¿no? A esto se refiere. Es decir, después de haber terminado las oraciones del día, dice, un día salió el Nabí, alayhi salam, y lo acompañó un pequeño grupo. Al día siguiente, el grupo aumentó. Al día siguiente aumentó poco más. Y ya al cuarto día, todo lo que se enteraron fueron. Como si fuera una oración del viernes o una cosa así. Y ese día el profeta no salió. Por temor a establecer algo que se considerara fard, es decir, obligatorio posteriormente. ¿Qué reflexión les indica esto? La misericordia del profeta con nosotros, son las cuales que va a ser. Claro, exactamente. Es decir, no cargarnos demasiado. Hay un hadiz ahora, se me escapa un poco, pero que está en este mismo sentido, que dice algo así, como que lo que perdió a los anteriores es que preguntaron mucho. Había muchos que preguntaban sobre detalles, ¿sí?
Y el profeta alayhi salatu wasalam evitaba un poco esos detalles, porque en toda esa cuestión de detalles después se establecen como obligaciones, normas, la cosa se va haciendo como más rígida. Y bueno, y esta es un poco, digamos, el profeta no quiso aumentarle a su comunidad. Esto pasó también con otras cosas, no solamente con estas oraciones nocturnas en Ramadán, sino que también ocurrió con otras cuestiones, que él no quería que quedara como una, digamos así, como algo obligatorio. Si mal no recuerdo, hay un hadiz parecido respecto del uso del siwak y demás. Pero todas esas cosas, de todas maneras, como se sabe que el profeta las hizo, se han convertido en sunnas muy firmes, ¿sí? O sea, sunnas que están confirmadas por muchos hadices. Y ustedes saben que las sunnas firmes, bueno, se siguen, se tratan de seguir, pero siguen siendo sunnas. O sea, no es algo, el hecho, fíjense, el hecho de que el profeta una noche no salió, ¿no? Quiere decir que no es una cosa que hacía todo el tiempo, ¿no? Y eso es lo que después se tomó como referencia para indicar qué cosas es más, digamos, es más esperable o más loable hacerlas y cuáles, digamos, pueden hacerse o no hacerse. Aunque siempre, digamos, la mayor cantidad de ibadas es algo bueno en general, ¿no? Bueno, y el último de los que traje hoy, que dice así: quizás un ayunante no obtenga de su ayuno más que el hambre, y quizás alguien que permanece en vigilia no obtenga de ello más que desvelarse. Bueno, no dormir, ¿no? Quedarse sin dormir. Este es un hadith también conocido, que cada tanto se cita por ahí, ¿no? De todas formas, aún estas cosas, o sea, aún un ayuno completamente desatento, o solamente pendiente del hambre que uno tiene, o una vigilia que es nada más que una lucha contra el sueño, igual tienen alguna porción de beneficio para la persona. ¿Alguna pregunta? Bueno, hoy traje para leer, no sé si lo vamos a poder terminar, un pequeño tratadito de Ibn Arabi, que tiene una parte que habla del hambre, que es como uno de los pilares del camino espiritual. Se llama, es un tratadito pequeño, se llama El adorno de los sustitutos. Los sustitutos, los abdal, es una de las jerarquías de los hombres de Dios, que dice que está conformada por 7 miembros, que son como sustitutos de jerarquías superiores en una pirámide, digamos así, de jerarquías espirituales que hay en el sufismo y que se remonta muy, muy antiguamente, ¿no? Varios autores han escrito sobre eso. Ustedes saben que dice que está el polo, digamos, Al-Hut, que es el eje de la época, que es la criatura humana de mayor nivel espiritual. Debajo de él hay 2 imames, ¿no? Debajo de los 2 imames hay 4 autad, que vendrían a ser pilares o sostenes. Y debajo de los 4 autad están los 7 abdal. Estas cosas pueden variar un poco de un autor a otro, pero eso es más o menos, ¿no? 1, 2, 4, 7. Después suele venir una jerarquía que se llaman los nukabá, que serían 12. Hay una jerarquía de 40, ¿sí? También. En fin, todos esos son números importantes que se relacionan con esa jerarquía espiritual. Bueno, vamos a leer un poquito esto que tiene, que habla fundamentalmente de 4 cosas que siempre se destacan
en nuestro camino, que se expresan brevemente diciendo comer poco, dormir poco, hablar poco y apartarse de la gente. Hay como un pequeño versito sobre eso, que dice, qillatu ta'am, poca comida, qillatul kalam, pocas palabras, qillatul manam, poco sueño, wal uzla anil anam, y apartarse de las personas. Bueno, dice así, Bismillahirrahmanirrahim: alabado sea Dios por lo que ha inspirado y por habernos enseñado lo que no sabíamos. Su merced para con nosotros ha sido inmensa. Y bendiga a Dios y salude abundantemente al más noble Señor, el profeta, alayhi salatu wasalam, quien recibió la suma de las palabras en la estación más sublime. Todas estas son referencias, ¿no? Dice que el profeta recibió Yawan el Kalam, o sea, la totalidad de las palabras, es decir, la perfección del discurso espiritual, y el Maqam el Mahmud, la estación más alabada, podría decirse. Consulté a Dios Altísimo la noche del lunes 12 de Yumad al-Ula del año 599, en la estación de Al-Mayya, en Taif, durante nuestra visita a la tumba de Abdallah ibn Abbas, hijo del tío del mensajero de Dios. En realidad, tendría que haber puesto acá el primo del mensajero de Dios, ¿no? Ibn Abbas, o sea, el hijo de Abbas. La causa de mi consulta fue la pregunta de mis compañeros. Bueno, acá diversas cosas. Ustedes saben que las visitas, esto lo hizo en tierra sagrada, ¿no? En Taif, que es un lugar cercano ahí a Medina, y se ve que seguramente durante una peregrinación, claramente, hizo lo que se llama una istihara. La istihara es una consulta, es una costumbre, digamos, en el sufismo y quizás también fuera, ¿no?, del tasawuf. Es una consulta a Allah, que tiene como un procedimiento ritual que puede variar, ¿no? Es decir, es solicitar que Allah nos guíe en una decisión que hay que tomar. Algunos hacen esto, hacen la ablución, inclusive la ablución mayor, hacen un salat y abren el Corán al azar, esperando que donde abran el Corán esté la respuesta a su consulta. O bien esperan a tener algún sueño en donde Allah les indique a través de ese sueño lo que deben hacer, ¿sí? Eso es lo que se llama la istihara. Acá dice que en realidad le preguntaron dos compañeros. Uno es Muhammad Abdallah ibn Badr al-Habashi. Este es un famoso compañero de Ibn Arabi, ¿no? Era un Habashi, o sea, era un etíope de raza negra, ¿no? Acá dice, era un liberto aparte, o sea, un maulá de este fulano que dice acá, Abul Ghanaim ibn Abul Futuh al-Harrani, Dios tenga misericordia de él, y el otro compañero es un sufi de Tlemcen llamado Abdallah Muhammad ibn Khalid al-Sadafi al-Tilmisani. Son dos compañeros, pero el más importante es al-Habashi, porque Ibn Arabi le dedicó el Futuhat, por lo menos la primera edición, si mal no recuerdo. Bueno, y dice, que Dios los favorezca a ambos y pueda anotar para ellos en estos días de visita aquello que los beneficie en el camino hacia el más allá. Hice pues la consulta a Dios sobre esto y lo registré para ellos en este fascículo que he denominado el adorno de los sustitutos y lo que manifiesta sobre los conocimientos y estados espirituales, a fin de que resulte para ambos y para otros una asistencia en el camino hacia la felicidad y un epígrafe donde se resuman las artes de la voluntad espiritual.
del existenciador del ser, solicito la asistencia y la ayuda para esta tarea. O sea que fundamentalmente está hablando acá de la irada, o sea, cómo se manifiesta la voluntad espiritual. ¿Eh? La palabra irada está relacionada con la palabra murid, que son una palabra que todos hemos escuchado. Murid quiere decir el que aspira, el que tiene la voluntad de encontrarse con su Señor y hace, y tiene la irada para eso. Si es un murid, tiene una irada, tiene un anhelo, una voluntad dedicada a esa tarea. Y la voluntad se expresa en lo que va a decir a continuación, ¿no? Dice, la autoridad es fruto de la sabiduría, hikmah, y la ciencia fruto del conocimiento espiritual. Luego, quien no tiene sabiduría no posee autoridad, y quien no posee conocimiento espiritual no posee la ciencia verdadera. Así pues, el que detenta la autoridad y la ciencia, y usa los dos adjetivos que se refieren a eso, Hakim, que es un gobernante o un juez, y Alim, que es un sabio, uno que sabe, es por Dios que se yergue y actúa. Y el que detenta la sabiduría y el conocimiento espiritual, al-Hakim, usa una palabra muy parecida, pero con otra acentuación, al-Arif, o sea, el que tiene el conocimiento de las realidades divinas, en Dios se detiene y reposa. Los primeros son entonces los vinculados al Alam, y los segundos los vinculados al Abba. Todo este párrafo es bastante abstruso porque juega de alguna manera juega con las palabras y con los conceptos, inclusive hasta con las formas de las letras, ¿sí? La lam, ustedes saben, es un trazo vertical y la ba es un trazo horizontal. Y esto tiene que ver con dos relaciones en la acción, digamos, en el mundo. Una por Dios y una en Dios. Es muy complejo, no me voy a detener acá. Quiero pasar a otras cuestiones que explica acá que son más importantes. Vamos a leer igual la nota esta. Dice, hay aquí una inversión de lo que habitualmente se dice en el Tasawuf. Ibn Arabi está colocando a la ciencia por encima de la marifa, al-ilm, ¿sí? Al-ilm por encima de la marifa. Es decir, que el alim es superior al arif, que el conocedor es superior al gnóstico. Dice en su obra Istilahat as-Sufía. O sea, Ibn Arabi escribió también, y no sé si no fue para este mismo Habashi, un pequeño tratadito que se llama Istilahat as-Sufía, que quiere decir la terminología técnica del sufismo. O sea, hay una terminología técnica en el sufismo donde hay estas palabras como murid, irada, marifa, aref, ¿sí? O las palabras que tienen que ver con las estaciones espirituales como hal, maqam, etc. Y ahí las define con alusiones muy, muy sutiles, ¿sí? Es un trabajito de no sé cuántos son, 100 y pico palabras que él mismo define y que lo hace también para unos compañeros, no me acuerdo ahora, pero no sé si no es también el Habashi o algún otro. El gnóstico Arif y el conocimiento espiritual es aquel a quien Dios Altísimo le hace contemplar su sí mismo y entonces lo superan los estados. En cuanto al conocimiento espiritual, es su estado. El sabio, Alim, y la ciencia, es aquel a quien Dios le hace contemplar su divinidad y su esencia simultáneamente. En cuanto a la ciencia, es su estado. El sabio, al que aquí se refiere, no es desde luego el mero erudito en las ciencias religiosas exotéricas que recibe también esa denominación. Tiene que ver, uno queda como pasivo, digamos, y otro queda más activo. Bueno, cuando el renunciante se vale del abandono de su mundo, o el que se encomienda confiadamente le encarga a su señor sus asuntos, o el aspirante
murid se sirve del samá y el éxtasis, o el devoto se agencia devociones y esfuerzo, o el sabio conocimiento, o el sabio de conocimiento espiritual se vale del anhelo y la atracción de la meta. Entre tanto, los sabios con autoridad, que mencionó antes, al-alimun, al-hakimun, permanecen ausentes en lo oculto y no los reconocen ni doctos, ni aspirantes, ni devotos, ni pueden verlos un encomendado o un renunciante. Y esto es porque el abandono del renunciante es por la compensación que espera por ello. La entrega confiada del encomendado es por la obtención del objetivo. El éxtasis del aspirante es para consolarse de la aflicción. El esfuerzo del devoto es por el ansia de acercamiento. Y la meta del sabio conocedor espiritual es por su anhelo de la unión. Pero el real solo se manifiesta para quien ha borrado su forma y se ha despojado de su nombre. Acá lo que está diciendo en realidad que hay una categoría a la que aquí llama de esta manera y en otros lugares llama de otra manera. Hay sabios que están como ocultos inclusive a la vista de los grandes espirituales, porque ellos están en un estado en donde no están esperando nada, y el resto sí está actuando de alguna manera esperando algo. O sea, en ellos todavía existe, está presente el nivel de la dualidad. Pues el conocimiento espiritual es un velo para lo conocido y la sabiduría una puerta ante la cual detenerse, y lo que permanece de las cualidades son causas secundarias, como las letras. Y todas estas cosas son defectos que enceguecen la visión espiritual y oscurecen las luces. Si no fuera por la existencia, se manifestaría la esencia. Si no fuera por los nombres, se destacaría el nombrado. Si no fuera por el amor, persistiría la unión. Si no fuera por las suertes diversas, se poseerían todas las jerarquías. Si no fuera por la huía, se manifestaría la ainía. Vamos a ver la denominación de los términos. Si no fuera por la aparición de él, Hua divino, como un tercero ausente para alguien, perversería el yo, el anía divino, sin nada que lo acompañe. Esto es una cuestión muy, digamos, está siendo como una especie de contrapunto entre dos situaciones. Hay una situación en la cual de alguna manera está la dualidad y en una en la que solo impera la unidad solitaria de Allah, subhanahu wa ta'ala. Me quedé por acá, ¿no? Si no fuera por ti, y si no fuera por ti, la marca de la ignorancia se manifestaría claramente. Perdón, me quedé acá. Si no fuera por él, sería únicamente él. Si no fuera por ti, la marca de la ignorancia se manifestaría claramente. Si no fuera por la comprensión, se fortalecería el poder de la ciencia absoluta, pues cuando se desvanecen esas tinieblas, los pájaros de la extinción se llevan volando esas confusiones. O sea, hay un punto en el cual se superan todas esas dualidades, pero eso es muy difícil de expresarlo en palabras, porque las palabras pertenecen al reino de las dualidades y de las contradicciones y de las oposiciones, al reino de alguna manera de la dialéctica. Está hablando de algo que está más allá. Y acá viene un poema, como pasa siempre, dice, o sea, que lo pasa siempre, quiere decir, cada tanto, Ibn Arabi va cada tanto, hay un montón de poesía en su obra. O sea, termina expresando en poesía aquello que, puesto por escrito, es muy difícil de captar. Digo, en prosa, ¿no? Se manifiesta para tu corazón quien no ha cesado de habitarlo en los secretos de la preeternidad. O sea, ven acá esta cuestión. O sea, Allah siempre estuvo ahí en el corazón. Está ahí desde la preeternidad. En un momento se manifiesta, pero esto de que se manifieste es una suerte de ilusión, porque siempre estuvo allí. Nunca dejó de estar. Y no vela al ojo para captarlo otro que tú, mas mediante una parábola se le aclara al corazón que aquel al que ve en él es un anfitrión que nunca dejó de invitarlo.
y viene una arenga que abarca las palabras y manifiesta en su elogio las formas del receptáculo. Es decir, lo único que nos oculta nuestra realidad somos nosotros mismos. Siempre estuvo ahí. O como lo dice Ben Árabe en algún lugar, todas las criaturas, todos los seres humanos, son auliá, en realidad, porque todos están cerca de Allah, todos están en su intimidad, porque Él está en todos ellos. O sea que, en realidad, es simplemente la presencia del naf de cada uno, en cualquier estado que sea, ¿no? Desde los más bajos de todos hasta los más sublimes, lo que obra como velo de esa manifestación. Solamente cuando eso desaparece del todo y solamente Él es ahí, realmente es que triunfa la unidad. Bueno, teníamos en Marchena de los Olivares, en las comarcas de Al-Ándalus, un compañero justo que enseñaba el Corán y era un excelente faqih, un memorizador del libro y los hadices, dotado de gran mérito y escrupulosa piedad, dedicado al servicio de los fuqará, que se llamaba Abdelmajid ibn Salma, quien me contó, que Dios le dé el éxito. Mientras estaba una noche en mi oratorio, habiendo ya completado mi rosario, o sea, mi wir, ¿no? Y puesto la cabeza entre mis rodillas para recordar a Dios, todas estas son cosas clásicas, ¿no? O sea, está relatada en la Risala del Kushairi como cosas que se hacían antiguamente. O sea, abrazar las rodillas y colocar la cabeza, digamos, en una posición especial, y en esa posición se dedicaban al zikr. Así se relata que pasaba en Bagdad, allá por el 800, fin del 800, etcétera, del grupo, ese grupo de los sufíes de Bagdad que se reunía en una mezquita específica, que ya hablé la vez pasada. Habiendo ya completado mi rosario y puesto la cabeza entre mis rodillas para recordar a Dios, he aquí que percibí la presencia de una persona por la sacudida de mi alfombra debajo mío, cuando colocaba una alfombrilla remendada en reemplazo de la que tenía, diciéndome, reza sobre ella. La puerta de mi casa estaba cerrada y, no sabiendo cómo había entrado, me embargó el miedo por su causa. Entonces me dijo, quien ha llegado a la intimidad con Dios no se asusta, y luego agregó, más vale teme a Dios en toda circunstancia. Al cabo me sentí inspirado y pregunté, Señor, ¿con qué adquieren los abdal, sus sustitutos, su categoría? Y me respondió, con las 4 prácticas que menciona Abu Talib al-Makí en su Alimento de los Corazones: el silencio, el aislamiento, el hambre y la vigilia nocturna. Luego desapareció de mi vista y nunca supe cómo entró ni cómo salió, dado que la puerta estaba cerrada y la alfombrilla que me regaló estaba debajo mío. Ese hombre era uno de los abdal, sustitutos, y se llamaba Mu'adh ibn Ashras. Dios esté complacido con él. Se le presentó a este walí, que Ibn Árabe lo menciona en otra obra suya. Saben que hay una obra muy linda, no sé si la han leído, donde habla de la vida de unos, no me acuerdo, son unos cuantos, no sé cuántos ahora. En realidad escribió 2 libros, pero alguien los enganchó los 2 y se publicó como Los Sufíes de Andalucía. Es una obra muy linda donde Ibn Árabe relata sus encuentros con toda esta gente en la época en que él era joven y vivía en la España musulmana, o sea, antes de sus 34 años o algo así, 34, 35 años. Esa obra la escribe después en Oriente, cuando alguien le dice, pero en el Occidente no hay gente de sabiduría. Y entonces dice, ¿cómo que no hay gente de sabiduría? Y ahí escribe eso para que sepan que en el Occidente había, y más aún, ¿no? Más aún, él es un hijo del Occidente, o sea, del Magreb.
el Magrib era el extremo occidental del mundo islámico. ¿Qué queremos decir con el Magrib? Por la España musulmana que incluía lo que hoy es Portugal, por ejemplo, también, o sea, toda esa parte occidental y todo ese norte occidental todo el norte de África también, la parte más occidental del continente. Por todos esos lugares viajó Ibn Arabi durante, digamos, qué sé yo, entre los 20 y los 30 y pico años, hasta que finalmente se fue partió hacia Oriente. Bueno, y de eso habla acá, nos va a hablar de estos 4 pilares fundamentales. Estas 4 virtudes que él menciona son los pilares y fundamentos de este camino sublime. Quien no pone pues los pies sobre ellos, afirmándose, está extraviado de este sendero hacia Dios, exaltado sea. Aspiramos a explicar dichas virtudes en este fascículo, en 4 capítulos, consagrando cada uno a la mención de lo que proviene de estas prácticas en cuanto a significados y estados espirituales. Quiera Dios establecernos, y también a vosotros, entre aquellos que han realizado estas virtudes perseverando en ellas, pues Él es quien tiene poder para hacerlo. En cuanto a este fulano, hay una nota por acá, en el capítulo 53 de la Futuhat, luego de mencionar lo de la pequeña alfombrilla y ordenarlo que rece sobre ella. Fíjense que viene y le da una alfombra remendada, ¿sí? O sea, para que deje la alfombra que tenía y rece de una alfombra, sobre una alfombra remendada. Es decir, la alfombra remendada ahí representa, digamos, la verdadera investidura iniciática. Lo que viene es a iniciarlo en un nivel superior a este hombre, este Abdal. Es decir, que asuma el total despojamiento, que eso significa la pobreza simbolizada en esa alfombra toda remendada. La historia ahí en Futuhat es más larga. Dice, luego me tomó y salió conmigo de la casa y luego de la comarca, y caminó conmigo por lugares que no conocía, por lo que no sabía en qué lugar de la tierra de Dios me encontraba. Hicimos el Zikrullah en esos lugares, y luego me devolvió a mi casa donde estaba previamente. En el mismo capítulo, Ibn Arabi describe 9 acciones que debe emprender el aspirante. 4 externas, que son las aquí mencionadas, silencio, aislamiento, hambre y vigilia, y 5 internas, sinceridad, entrega confiada a Dios, paciencia, constancia y certeza. Bueno. Empieza entonces con el silencio. El silencio es de 2 tipos. El silencio de la lengua, evitando a la vez que converse sobre otra cosa que Dios Altísimo y con otro que Él, y el silencio absoluto del corazón respecto de los pensamientos que le sugiere el alma sobre los seres. Quien ha silenciado su lengua, pero no su corazón, ha aligerado su carga, pero el que guarda silencio con su lengua y en su corazón, manifiesta por ello su secreto interior, y su Señor se le revela. Quien, habiendo silenciado su corazón, no acalla a su lengua, ese habla el idioma de la sabiduría. Y finalmente, quien no silencia ni a su lengua ni a su corazón, es un esclavo de Shaitán y está sometido a él. Fíjense que de una sola cosa saca 4. ¿Está? O sea, hay 2 niveles, el silencio de la lengua y el silencio del corazón. El silencio del corazón, naturalmente, es más importante. Quien solamente consigue eso, de alguna manera contener la lengua y guardar silencio, como dijo el profeta alayhi salatu wassalam, quien se calla se salva, o sea, quien guarda silencio se salva. Eso ya es un logro importante. Ahora, quien consigue las 2 cosas, ahí, digamos, empieza a manifestarse lo que hay dentro. Cuando el corazón está en silencio, es que vienen las manifestaciones de Allah. Todo lo que hacemos, en realidad, lo que nos indican nuestros maestros, nuestros sheikh, es realmente llegar a ese silencio del corazón. Y el zikr favorece el silencio del corazón.
El zikr bien hecho, concentrado, ¿no?, lleva a un silencio interior, y es en ese silencio interior en donde Allah se revela desde nuestro sir, nuestro secreto. Siempre está allí, pero hasta que no se silencia el corazón no aparece. Ahora, hay también aquellos que han silenciado el corazón pero siguen hablando. Esos hablan con el idioma de la sabiduría. Y bueno, y finalmente el que no tiene silencio en ninguno de los dos lados, claramente es un esclavo de Shaitán, ¿no? El silencio de la lengua es pues una de las cualidades de las estaciones, tanto de la generalidad como de los señores del camino, mas el silencio del corazón es una de las cualidades exclusivas de los próximos, entre la gente de las contemplaciones de los misterios divinos. O sea que el silencio de la lengua es necesario, ¿no? Tanto del amma, que somos nosotros, tratar de cultivar eso, como de la gente que está mucho más adelante. En cambio, el silencio del corazón ya es bastante más, o sea, es privativo de los próximos. El silencio de los viandantes espirituales, Salikim, los que siguen el suluk, el camino, se transforma en seguridad ante las penurias, y el silencio de los próximos se convierte en conversaciones de la intimidad y familiaridad con Dios. A quien guarda silencio en todos los estados, ya no le queda conversación alguna excepto con su Señor. Y si bien el silencio absoluto en la intimidad del alma es para el hombre algo casi imposible, no obstante, cuando emigra de la charla con las criaturas a la conversación con su Señor, se convierte en un confidente íntimo, protegido en lo que dice, pues cuando habla lo hace con rectitud, ya que no habla sino por Dios. El Altísimo dice sobre la realidad de su profeta, con él sea la bendición y la paz. No habla por sí mismo, dice el Corán, ¿no? Y dice también, quiere decir, no habla por capricho, ¿sí? No habla porque se le ocurre al profeta de esa persona. Hablar con rectitud y corrección es entonces un fruto del silencio, evitando el error. Conversar con otro que Dios es un error en cualquier circunstancia, y hablar sobre otro que Dios es malo en todos los sentidos. Dice el Altísimo sobre la perfección de las condiciones de la conversación. No hay bien en la mayoría de sus conciliábulos, salvo en alguien que ordene una limosna, o el bien, o la reconciliación entre la gente. Esto es del Corán 414. Es decir, los conciliábulos, las charlas que se tienen, ¿no? En eso generalmente no hay ningún bien, salvo que ahí en esa charla alguien esté ordenando que se dé limosna o que se ayude a alguien, o alguien esté favoreciendo que dos personas que están distanciadas se reconcilien. Y dice también, y no se les ordenó sino que adoraran a Dios con un culto sincero. Y ciertamente el estado de silencio es la estación de la inspiración divina según sus diversos modos. El silencio conduce a la marifatullah, es decir, a la gnosis, al conocimiento de Dios. Bueno, a la uzla es el aislamiento, ¿sí? Esto lo vamos a saltear porque ya después de un año y 2 meses somos como expertos en esto. Bueno, ustedes saben que hay largas discusiones sobre esto del aislamiento, ¿no? Hay 2 palabras, una para aislamiento y una para el retiro solitario, que se dice halwa, o también dicen chilli en persa. Son 2 cosas diferentes. Aislarse es guardar distancia con la gente, relacionarse lo menos posible, estar la mayor parte del tiempo solitario. La halwa es una práctica intensiva que consiste en estar encerrado realmente. Generalmente en la halwa uno es asistido por alguien que le trae de comer y demás, pero uno no ve a nadie, salvo quizás al sheikh. El aislamiento provoca el silencio de la lengua, pues quien se aparta de la gente no encuentra con quién conversar, y eso lo lleva a silenciar su discurso. El aislamiento es de 2 tipos, el de los murid, ¿sí?, el de los aspirantes espirituales con los cuerpos, apartándose del trato con los demás
y el de los realizados con los corazones, desapegándose de los seres, pues en sus corazones no hay lugar para otra cosa que el conocimiento de Dios, exaltado sea, que es el testigo del real en los corazones como resultado de la contemplación. Es decir, hay dos silencios. El efectivo, físico, que es distanciarse de la gente, para evitar distraerse y demás. Pero hay algunos que consiguen, los Mohaqqikun, consiguen apartar a sus corazones de eso, tener a sus corazones aislados. Esos pueden estar con la gente, pero en realidad no son distraídos por la gente, porque su corazón en realidad está apartado y aislado. Los que se aíslan tienen tres intenciones. Primero, temor a la maldad de la gente. Segundo, temor a perjudicar a los demás. Y esta intención es más elevada que la primera, pues en aquella hay una mala opinión sobre la gente y en la segunda una mala opinión sobre sí mismo. Y la mala opinión sobre ti mismo es más conveniente porque te conoces más. Esto es una cosa que está diciendo acá. ¿Cómo? Toma mate. Y sí, claro, lógico. O sea, uno dice, no, yo me aparto de la gente porque son todos una porquería. No, escúchame. ¿Y vos qué? ¿Está bien? Entonces está aclarando. Apartarse por temor a perjudicar a los demás, ¿sí? Esto es más elevado que lo primero. Y tercero, la intención de preferir la compañía del protector junto a la asamblea sublime, pues el más elevado de la gente es quien se aparta de sí mismo prefiriendo la compañía de su Señor, y quien prefiere el aislamiento por sobre la frecuentación de la gente ha preferido a su Señor por sobre los demás. Esto de la asamblea sublime, acá está llena de alusiones en la cual no me quiero parar demasiado, ¿no? Vieron cuando dice el Hadith Qudsi, cuando mi siervo me recuerda en una reunión o en una asamblea, yo lo recuerdo en una asamblea más elevada, ¿no? Esa es la asamblea sublime. Entonces, los que se apartan realmente porque prefieren la compañía del Maulá, digamos, en la asamblea sublime, esa es la intención más elevada. Nadie conoce lo que Dios, exaltado sea, le ha concedido en cuanto a talentos y secretos a quienes prefieren a su Señor. Jamás se produce el aislamiento del corazón si no se presenta de improviso en este una triste nostalgia por algo que se ha apartado de él, y asimismo una confortante alegría en intimar con aquel que se ha retirado, lo que le hace desear ardientemente el aislamiento que favorece el reencuentro. Acá está hablando de cómo se siente eso interiormente. La jalwa es el retiro solitario en una celda u oratorio cerrado, normalmente durante 40 días y ayunando, lo que decía antes, ¿no? Viendo solamente al sheikh de tanto en tanto para recibir guías sobre sus experiencias. Bueno, y acá remito a otra parte para ver donde habla alguna cosita más sobre la jalwa. El aislamiento no requiere de la condición del silencio, pues éste ya está adherido a él, tratándose aquí del silencio de la lengua. En cuanto al silencio del corazón, no lo provoca el simple aislamiento físico, pues a veces el que está solo conversa consigo mismo sobre otro que Dios y con otro que Él, exaltado sea. Por eso colocamos al silencio como uno de los pilares del camino que se basta por sí mismo. Quien se aferra al aislamiento descubre el secreto de la unicidad divina, y esto le otorga de los saberes y misterios los secretos de la unidad en tanto atributo. Pero el estado de aislamiento es en realidad para despojarse de los atributos humanos, tanto sea el que se aísla viandante espiritual o ya realizado. Claro, fíjense que una de las condiciones inclusive de la misma palabra ser humano en árabe, es la sociabilidad. O sea, el ser humano es fundamentalmente gregario, o sea, vive en sociedad y en comunidad. Cuando se aísla, de alguna manera, está renunciando a parte de sus atributos humanos. Y muchos de sus atributos humanos, o sea,
y muchas de las cosas que llevan al desvío tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales. Entonces el aislamiento es como que oblitera o detiene muchas de nuestras características humanas. El más elevado de los estados de aislamiento es el retiro solitario, halwa, porque es aislamiento en el aislamiento y su resultado es más profundo que el del aislamiento común. Le cabe al que se aísla que abrigue certidumbre sobre la gracia de Dios Altísimo hasta no tener ya ninguna preocupación relativa a lo exterior de la morada de su retiro. Y si le es vedada la certidumbre, que insista aislándose con determinación durante todo su retiro hasta que se fortalezca su certidumbre en lo que se le desvelará necesariamente. Esta es una de las condiciones firmes del aislamiento. El aislamiento conduce al conocimiento del mundo. Marifatud dunya. Fíjense que cada una de estas 4 cualidades lleva a una marifa específica, ¿no? La primera, marifatullah, y esta, a marifatud dunya. Bueno, hasta aquí llegamos. Terminaremos la vez que viene, inshallah. ¿Alguna pregunta? Y saben que Ibn Arabi es un autor, es un poco difícil de leer porque Sí, todo lo que dice está lleno de alusiones. es así, confirmo. ¿Está? Es como si cada palabra que dice estuviera señalando algo. Y entonces hay como que a veces conocer mucho, ¿no?, para recibir esas alusiones. Es como una especie de lenguaje, una manera de comunicar diferente, ¿no? En vez de comunicar la cosa directamente, mostrarla como fuera del campo de visión, como para que uno diga, bueno, pero no es esto que está acá, sino que es eso otro que está ahí al costado, ¿no? Es una manera de transmitir también conocimiento, de otra forma, ¿no? Y es un método, inclusive, en el sufismo, ¿no? Se llama al-isharat, las alusiones. Las alusiones. Las alusiones. ¿Alguna pregunta? Interesante. Bueno, alhamdulillah, creo que me está esperando la cena. Que tengan Ramadán Karim, un lindo Ramadán, y nos vemos inshallah el lunes que viene. Muchas gracias. Gracias, Hassan. Salam a todos. Salam alaikum. El Islam no es la religión del futuro, el Islam es la religión eterna, es el din de la fitra del ser humano, es el din de los profetas anteriores a Muhammad que dicen en el Corán somos musulmanes. No hay 2 din, ¿sí? Hay un solo din que es el din de la fitra, que todos han seguido, aunque después sus disposiciones puedan variar, y es el din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no?, de muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta, ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los auliyá. Yo creo que la esencia del Nabi alayhi salatu wasalam es que él es la primera luz manifestada por Allah. Es en realidad el alfa y el omega. En realidad todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso cuando le dijo el profeta Jabir al-Alladi, antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad, como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. Es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos, que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía por lo menos tan mal en ese sentido, ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central. Creo que es un hadith qudsi, dice Allah, nada lamento tanto como en ponerle a mi siervo creyente la muerte, porque sé que la detesta.
Yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la fuerza de la fe, ¿no? Hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosun Baba, y que es fundamental. Cuando vayas a hacer algo, fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más. Si es así, mejor no lo hagas. Si te beneficia a vos y beneficia también a otro, entonces sí puedes hacerlo. Y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso, ese es el grado más elevado. Es el izar, es el altruismo, en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro, perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in.